Vale. Bienvenidos comiqueros, vamos a empezar este vídeo dedicado a Marvel contra DC, concretamente el combate de Batman contra el Increíble Hulk. Venga, no seas vago y dale al play. Comiqueros, vamos a empezar el vídeo hablando de los autores como prácticamente siempre, comenzando con Leonard Norman Wayne, el guionista, más conocido como Len Wayne, nacido en 1948 en Nueva York. Creció como aficionado de los cómics, sobre todo tras pasar una temporada larga ingresado en el hospital. Se hizo fan de DC, porque Marvel en aquella época no existía, era Timely Atlas. Empieza dibujando fanzines, pero se acaba dedicando al guión. Ya hace sus pinitos como entrevistador, entrevista a Jack Kirby, pero como veis, el dibujo bien, como que no se le daba. Su primer trabajo en 1968, profesional, fue Teen Titans número 18, donde crea al superhéroe ruso que veis peleando en portada contra Kid Flash, que en ese momento se llamó Starfire, Estrella de Fuego, pero como luego crearon una superheroína que se llamaba igual, pues le cambiaron el nombre a Red Star, Estrella Roja. Pasa también a guionizar series antológicas de terror, por ejemplo, House of Mystery, House of Secrets o The Witching Hour. Como curiosidad decir que House of Secrets y House of Mystery eran historias antológicas presentados por unos anfitriones que eran Abel a la derecha en caso de House of Secrets y Caín en caso de House of Mystery, que son los hermanos bíblicos Caín y Abel. Además son inmortales y Caín siempre cada 2x3 estaba matando a Abel. Realmente el personaje de Abel está basado en Len Wayne y el de Caín en Mark Hanenfeld, que era amigo suyo y editor un tiempo de DC. Así que durante un Halloween, pues los autores se disfrazaron de los personajes a los que habían inspirado Caín y Abel. Wayne también participa en Marvel dentro de seriales, colecciones antológicas de terror como Tower of Shadows, Chamber of Darkness o Chamber of Chills. En House of Secrets número 92, Wayne crea a uno de sus personajes más importantes, la Cosa del Pantano. La fecha es julio de 1971. Pero en el año del 71 aparece en Marvel un personaje en las páginas de Savage Tales número 1 que se llama el Hombre Cosa, que es muy parecido en origen, poderes y demás a la Cosa del Pantano. Bueno, este tiene un poder distinto, que es que todo el que siente miedo arde el contacto con el Hombre Cosa. ¿Coincidencia? Pues puede ser, como veis se parecen un montón. La diferencia son 2 meses, es decir, no hubo espías ahí o robo creativo, porque los cómics Marvel DC van con varios meses de antelación y 2 meses de diferencia en portada es que prácticamente se hicieron casi a la vez. No dio tiempo que saliese uno para que lo copiase la otra compañía. ¿Qué pasaría aquí? Pues resulta que Len Wayne, a la izquierda, que es el guionista de La Cosa del Pantano, era compañero de piso de Gary Conway, el de la derecha, que era el creador del Hombre Cosa. Por lo tanto, seguro que estuvieron hablando, discutiendo del concepto como tal de ser del pantano y compararon notas entre ellos. Con lo cual, esa creación casi a la vez en las dos compañías, pues yo creo que es más que un espionaje corporativo. Fue pues 2 amigos que vivían juntos y que colaboraron con su idea común a cada una de las compañías. Pero a la vez original del todo no es, porque se basan en The Hip, que es un personaje también del pantano que se publicó en los años 40 y 50 por la compañía Hillman Periodical. Todos vienen de Hip. Pero os digo más, es que en la propia colección de Hulk, en el año 69, 2 años antes del Hombre Cosa y de la Cosa del Pantano, aparece este personaje en Hulk 121, The Globe, que es como un antecesor de ellos dos, a su vez basado en The Hip. Otros títulos de DC en los que guioniza nuestro amigo Len Wayne es El Fantasma Desconocido, que en su número 14, el primero que guioniza, ya veis que aparece también un personaje muy similar, el Espectro del Pantano, y también guioniza, aparte de la colección principal, también guioniza el serial que está protagonizado por el Doctor 13.
En Adventure Comics, Wayne se encarga de Supergirl, que tenía la aventura principal, pero también habían seriales y también hace el serial de Zatanna, la hija del mago Zatara, también poderosa, capaz de recitar hechizos al revés y que se hagan realidad. En Action Comics, nuestro amigo Len Wayne crea un personaje para un serial que se llama El Blanco Humano, Christopher Chance, un cómic de aventuras y espionaje. También se encarga, pocos números, no creáis que son mucho tiempo en una colección, pero toca Flash, Liga de la Justicia, Superman y muchísimas más. Solamente he puesto un pequeño pincelada de lo que se encarga. Por supuesto, cuando le dan colección propia a su creación, La Cosa del Pantano, pues el que se encarga de inaugurar la colección es Len Wayne. Pero es verdad que este personaje se hace famoso por la andadura de Alan Moore con su lección de anatomía, esa historia que es fantástica. Pero la primera piedra la puso Len Wayne. A mediados de los años 70 se va a Marvel, aunque su primer trabajo fue más o menos cuando coincidió en DC, que fue un número suelto de Daredevil, el número 71. Este fue el primer trabajo puntual de Len Wayne para Marvel. Luego ya en su etapa de mediados de los 70, pues se encarga de muchas colecciones a la vez, casi siempre, por ejemplo, de Spider-Man, Cuatro Fantásticos, Thor, por supuesto, el increíble Hulk y luego muchísimas otras que no he puesto. Esto, como digo, es solamente una pequeña pincelada. Marvel Team Up, Defensores, bueno, un montón. También cabe destacar, que ya vimos en el vídeo de la Patrulla X Segunda Génesis, que Len Wayne es co-creador junto a Dave Cockrum de la nueva Patrulla X, concretamente de los personajes Coloso, Tormenta y Ave de Trueno, porque Rondador Nocturno es creación exclusiva de Dave Cockrum y Lobezno ya había salido previamente en la colección de Hulk, concretamente su debut es en la viñeta final del número 180, ya en el 181 aparece en todo su esplendor, y es co-creación de Len Wayne, el dibujante Herb Trimpe, el John Romita Sr., que fue el encargado de diseño, que hizo también el diseño del personaje, y ahora, una vez que están muertos esos tres, Roy Thomas, que es el único que queda vivo, que era el editor de la época, pues se ha apuntado el tanto y dice que también fue co-creador, que sus ideas fueron definitivas, ya no está ninguno de los tres creadores, ya los royalties no lo pueden cobrar, así que Roy Thomas se ha apuntado a este carro, pero es una ley no escrita que los editores no se apuntan tanto de creación de personajes, sino realmente guionista y dibujante, que son los que ahí se rompen el cobre, aunque el editor pueda dar ideas que no se discute. Como recordáis, Len Wayne dura poco en la colección y es sustituido por su ayudante Chris Claremont. Otro personaje también que crea nuestro amigo Len Wayne en las páginas de Strange Tales número 169 es el hermano Voodoo, que es hechicero, bueno, llegó incluso a sustituir al Doctor Extraño como hechicero supremo del universo Marvel. Wayne fue editor en jefe de Marvel, pero acaba sobrepasado por el trabajo y deja la compañía para volver a DC. A su vuelta se encarga de guionizar, también una pequeña muestra, Batman, Green Lantern, empieza la colección de Blue Beetle y junto a George Pérez se encargan de revitalizar Wonder Woman tras la crisis en Tierras Infinitas, en lo que para mí es la mejor etapa de Wonder Woman en toda su historia. Los guiones los hace junto a Pérez. Los guiones tienen repartido el trabajo de guión diálogo entre George Pérez y Len Wayne, aunque el dibujo era todo de George Pérez. También como editor, su labor de editor en DC también es muy importante. Edita, bueno, auténtica maravilla. La primera maxiserie que se llamó Camelot 3000, Las crisis en Tierras Infinitas, que para mí es el culmen de los TV de superhéroes de acción puramente, y la obra maestra del género, o sea, lo que sería la Biblia, lo que sería el Quijote, que es Watchmen. En los años 90 se muda a la costa oeste y allí se encarga para trabajar en empresas de animación, Disney Comics, y entre esos proyectos de animación pues colabora como editor o guionista en capítulos de superhéroes y no superhéroes. Por ejemplo, una pequeña muestra también en la serie animada de Batman, de Spider-Man, de X-Men, pero bueno, muchísimas más. También en series de dibujos animados que no están relacionados con superhéroes, por ejemplo, Street Fighter, la segunda serie de animación de Robocop que se llamaba Alpha Commando o incluso hasta Ben 10. Y ya pasamos al dibujante José Luis García López, nacido en 1948 en Lalín,
Pontevedra, en España, aunque emigra con su familia a Buenos Aires cuando tenía 5 años. Empieza a trabajar profesionalmente a los 13 de formación autodidacta, aunque cuando se dio cuenta de sus carencias se apuntó a la Escuela Panamericana de Arte. Allí le dan clases, entre otros, Alberto Breccia, que es para él un maestro. A los 18 empieza a trabajar profesionalmente para la editorial Charlton, donde hace cómics románticos, a la misma vez que seguía trabajando para Columba, que es una editorial argentina donde hacía cómics fundamentalmente de aventuras más realistas. En el año 74 se muda a Estados Unidos y empieza a trabajar para DC, donde transcurre toda su carrera profesional. Es de esos pocos artistas que se dedican a una sola empresa y se encarga prácticamente de todos los personajes de la compañía en un momento u otro. Y aquí solamente voy a tocar pequeñas pinceladas, colecciones donde él en distintas entrevistas ha afirmado sentirse orgulloso porque su labor es inmensa y no podría abarcarla. También algo parecido pasa con Len Wayne. José Luis decía que le gustaban los héroes western o ciencia ficción muchísimo más que los superhéroes y cita concretamente a estos que tenemos aquí. A Jonah Hex, al que escribe dentro de la serie antológica Weird Western Tales, y luego en la misma colección de Jonah Hex. También Hércules desencadenado, Tarzán o incluso en la colección que se le dio al Joker en los años 70. El trazo limpio, claro, clásico de José Luis García López, que a mí me encanta, es uno de mis dibujantes favoritos, hace que dibuje como Los Ángeles a Superman, Batman, Nuevos Titanes, Hawkman, Deadman, del que hace una miniserie que está muy bien. En los años 80 es el encargado de realizar la guía de estilo de personajes DC, donde unifica estilos y crea el modelo a seguir por los dibujantes que se incorporan a DC, para que sepan cómo son los personajes y no improvisen en detalles del traje o de los colores. Como por ejemplo, a la izquierda veis la paleta de colores y los personajes, más o menos los colores que es cada personaje. Concretamente se hizo en el año 82. A la derecha veis una ilustración de Superman en distintas posiciones, de frente, de lado, por atrás, para que nadie se pierda ningún detalle y sigan el modelo de estilo de la compañía. Otros ejemplos parecidos al de Superman, pues aquí tenemos con Batman, Wonder Woman, Flash o Green Lantern. Esto era como una especie de Biblia para los nuevos autores que se incorporaban a DC. Yo no la tengo, ya me gustaría tener la guía de estilo DC. He visto distintas ilustraciones y son fantásticas, son geniales. Por ejemplo, aquí tenéis cuando se encarga de realizar los Superpowers, que fue una colección de disfrute de principios de los 80, que además lleva aparejada una línea de muñequitos, o por ejemplo en la etapa también que estuvo en los Nuevos Titanes. De sus mayores orgullos, dicho por él, son los relacionados, como digo, de la ciencia ficción y ese tipo. Esto es Star Riders, que está guionizado por Elliot Maggin, dibujado por José Luis García López, y fue la primera novela gráfica que hizo DC. También crea junto a Gary Conway, ya sabéis, el amigo de Len Wayne, el guionista, Atari Force, una serie de inadaptados de distintos planetas que se unen para combatir una tiranía intergaláctica. Con Gary Conway también hace una miniserie de 4 números, Cinder y Ace, que son, pues, va sobre detectives. Él es un antiguo veterano de guerra y ella una ladrona experta. Con Howard Chaykin como guionista, Howard Chaykin también dibuja muy bien. Hace también una miniserie de 3 números, Twilight, Crepúsculo, una miniserie donde trata la ciencia ficción con personajes DC que eran poco conocidos, por ejemplo, Tommy Tomorrow o Star Hawkins. En los años 90, José Luis García López hace especiales Elseworlds, otros mundos. Por ejemplo, Superman Cal, que está ambientado en la época medieval, o Superman Inc. Bueno, pues Superman es el dueño de una empresa que tiene múltiples variantes. También participa en el crossover Marvel contra DC, concretamente la línea Amalgama, donde fusionaban personajes de ambas compañías. En este caso, el Doctor Strange Fate, que por su nombre, posición y dibujo, pues podéis ver claramente que es una mezcla del Doctor Extraño y el Doctor Fate, con Ron Marth como guionista. Y ya en los años 2000 le encargan historias sueltas, pero destacan el serial que hace dentro de la colección antológica Wednesday Comics, 12 números, en el que él se encarga de los Metal Men
junto con el guionista Dan Didio, que era también presidente de la compañía DC en aquella época. También destacamos la miniserie de 4 números DC especial El retorno de Donna Troy, donde vuelve a tomar el pulso y a encargarse de los titanes, a los que tiene un cariño especial. Y ya vamos con los personajes de Hulk y Batman. Poco voy a hablar porque todos los conocéis, pero en el cómic que nos ocupa, Batman contra el increíble Hulk, para los despistados pusieron un resumen con el origen de ambos héroes, que si queréis lo paráis y lo veis, pero vamos a pasar rápido. De los enemigos hay uno que es muy conocido, el Joker. ¿Quién no conoce al Joker? Todo está dicho sobre él. Un heraldo del caos del que yo creo que deberíamos hablar más en un vídeo, si no dedicado exclusivamente a él. Sí que tengo pensado hacer vídeo de galería de villanos de los héroes. Pues el Joker es la némesis y el archienemigo de Batman, y ahí habrá que darle un poquito más de cancha. Pero el enemigo que no conocía ni Dios es el que viene de Marvel. Muy poco conocido incluso para los aficionados al cómic. Menos mal que estoy yo, que sí, yo sí lo conozco, que es el Conformador de Mundos. Vamos a hablar un poquito sobre su origen hasta el final de su época. Empezamos por el principio. Unos seres de otra dimensión llamados los Todopoderosos son estos que tenéis aquí. Son unos seres con un poder prácticamente infinito, el equivalente, digamos, a Dios, a lo que conocemos como un Dios, que crean en su dimensión unas mentes que no tenían cuerpo, eran solamente unos seres mentales, con un poder también casi infinito, más inferior al de ellos, pero un poder también superlativo. Esas mentes estaban atrapadas en su dimensión, pero desde la nuestra, en ciertas ocasiones, de forma accidental, se podía acceder a esa dimensión de los todopoderosos y esas mentes se escapaban y se almacenaban en los cubos cósmicos, por ejemplo, el que crea Ima. También se accede de manera incompleta con un experimento científico que sale mal por el científico Owen Rees, que le hace convertirse en el hombre molécula. Es como si absorbiera esa mente, pero no completa, sino solamente parcial. La otra parte se queda en el otro universo y es el que luego conoceremos como el todopoderoso de las Secret Wars. Correcto, estos cubos hacen las veces de un huevo. La mente que hemos dicho creada por los todopoderosos queda atrapada, dotando al portador del cubo de un gran poder casi omnipotente, no del todo. Pero finalmente esa mente evoluciona dentro del cubo, eclosiona y el cubo se convierte en un ser cósmico desarrollado. Y empezamos por uno de esos cubos. Hace eones, el Imperio Skrull crea un cubo cósmico y su emperador lo usó para la conquista. Cuando, a ver, ¿qué pasó? Pues que al usarlo para la conquista, ese cubo nace con sentimientos malignos, sale con la personalidad del emperador, que era terrible, era un tirano, y ese cubo cósmico tiene mal genio, como que digamos, y entonces cuando está eclosionando hace y destruye 2/3 del imperio Skrull, devolviendo a los Skrull de una época científicamente muy avanzada hasta prácticamente la barbarie. Ese cubo evoluciona y se convierte en un ser cósmico conocido como el Conformador de Mundos. Ya el cubo está maduro, ya no tiene esa ira, no tiene esa rabia y ya no es tan peligroso. ¿Cuáles son los poderes del Conformador de Mundos? Puede alterar la realidad a escala planetaria, aunque luego todo puede volver a la normalidad, con lo cual podría creerse que lo que crea son ilusiones muy elaboradas, pero no, realmente altera la realidad. También tiene poderes mentales con los que puede acceder a los sueños de las personas. No es exactamente telepatía, pero a los sueños sí puede acceder. Se puede teleportar, es prácticamente invencible y tiene poderes cósmicos. ¿Cuál es su punto débil? Carece de imaginación. Y eso para él, para el Conformador de Mundos, es un hándicap y es muy problemático. El Conformador de Mundos, como digo, no tiene imaginación, ya lo veis que lo dice en esta realidad, así que se le niega el don de los sueños. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su misión? Estudiar la realidad para dar vida a los sueños de otros seres, ya que los suyos son inaccesibles al carecer de esa imaginación que le permita tener sueños. La inteligencia suprema Kree se alía con el Conformador de Mundos porque no quiere que un poder tan destructivo vague por la galaxia y le pase, por ejemplo, a su imperio, como le pasó al Imperio Skrull, que quedó prácticamente reducido a cenizas. Así que se pone en contacto con el Conformador y le indica que, por ejemplo,
en la Tierra han creado un cubo cósmico, que luego sería más de uno, y que vaya a ver qué pasa por ahí y se encargue de controlar a su pariente cubo cósmico. El conformador se dirige a nuestro planeta, concretamente al microverso, donde conoce al nazi Otto Kronstein, al que concede el poder de su sueño, y es convertirse en un superhéroe, el Capitán Axis. Pero Otto es derrotado por Hulk, que al derrotar al campeón del conformador de mundos le dice a Hulk que tiene la capacidad de pedirle que le haga realidad su sueño, pero Hulk lo rechaza, no quiere que su sueño se haga realidad, no le interesa. El conformador se va entonces y encuentra a otra persona, a Bateador Jackson, Slugger Jackson. Convierte Long Island en un facsímil de los años 50, pero bueno, con motos volantes y tal. Los Cuatro Fantásticos convencen al conformador de que nuestro amigo Johnson no es digno. Así que a continuación, el conformador de mundos usa a Thomas Gideon, enemigo de los Cuatro Fantásticos que tenía una enfermedad terminal, bueno, hijo fundamentalmente del enemigo, al que cura y da poder convirtiéndolo en Glorian, su aprendiz. Parece ser que como estaba envenenado por radiación, esa radiación hace que se ponga de color dorado y tenga este aspecto. Glorian se convierte en su aprendiz y el conformador con él se encuentra nuevamente con Hulk, pero la interferencia de los extraterrestres, los hombres rana, hacen que el conformador pierda su poder al activarse una bomba neutrónica, teniendo que ser rescatado por el Coloso Esmeralda y Glorian. Glorian queda herido al rescatarlo. El conformador le dice a Hulk que puede hacer realidad sus sueños y Hulk vuelve a rechazar otra vez la oferta de nuestro villano. Glorian, queriendo convertirse en un nuevo conformador de mundos, intenta usar sus poderes alteradores de realidad, que son como los del conformador, pero a un nivel muchísimo más bajo, pueden durar horas, no días, o meses, o años, como el conformador. Pues Glorian se va a un pueblito de Nuevo México y convierte a todos sus habitantes en enemigos de Hulk, pero el Goliath verde los vence y el conformador devuelve todo a la normalidad. Descubre que el cubo cósmico de la Tierra que había creado Ima eclosiona, convirtiéndose ya de una vez en un ser cósmico al que llaman Kubik. Esto pasa en las páginas de los Vengadores. Kubik, de esta imagen que tiene aquí como especie de gladiador, evoluciona a esta forma. Esta es la forma definitiva de Kubik. Y al final acaba convirtiéndose en aprendiz del conformador, que es el que está de los cubos cósmicos desarrollados, el más anciano, y el que le va guiando a lo largo del proceso de convertirse y madurar en un ser cósmico a pleno rendimiento. El conformador y Kubik se unen para impedir que el Doctor Doom se apodere del poder del Todopoderoso, que he dicho que es una mitad de cubo cósmico junto con el hombre molécula, que era la otra mitad. Al final, ambos se fusionan, Todopoderoso con nuestro amigo hombre molécula, forman el cubo cósmico que tenéis a la izquierda y con el tiempo eclosiona en un ser cósmico conocido como Cosmos, que es mujer, que es este que tenéis a la derecha. ¿Qué pasa aquí? Pues que Cosmos, cuando eclosiona, conoce a Kubik. Kubik es el que la guía, igual que Conformador lo guía a él, y elimina de dentro de ella al hombre molécula y al todopoderoso, con lo cual vuelven a ser seres independientes, aunque ella sigue estando aquí. Es todo un poco confuso. Luego descubrimos más adelante que el hombre molécula es una bomba que habían creado los todopoderosos para eclosionar y destruir nuestra realidad. Y el todopoderoso realmente no era un fragmento de cubo cósmico, sino que era un todopoderoso, como digamos, niño que evoluciona y se convierte en un todopoderoso funcional a partir de este trauma, a partir de este follón que le pasa con Cosmos. Más tarde, el conformador tiene que salvar las almas de Hulk y Glorian del demonio Satanis, que se hacía pasar por un hombre llamado Clut, después de un fiasco de su aprendiz. El conformador, de acuerdo con los grandes seres cósmicos de Marvel, como Eternidad, Infinito, el Tribunal Viviente y con el Vigilante como testigo, crea una nueva tierra llamada Earth. Earth está basada en la Edad Media mezclada con superhéroes y el germen viene de los sueños de un joven llamado Tim, del aprendiz Glorian, de un ser cósmico llamado Extraño y de Preste Juan, un villano que, bueno, villano no tan villano, que tienen esas ideas y de las que nacen, si veis aquí, son como los Vengadores, pero de la época de la Edad Media. Durante las terceras guerras secretas, el Conformador y Glorian
escapan a un plano de no existencia donde coinciden con Estela Plateada y su amiga Dawn Greenwood. ¿Por qué? Pues porque no quiero hacer mucho spoiler, pero vamos, la asistencia nuestra se va al carajo. El conformador intenta recrear el universo, con lo cual recrear un universo completo le hace gastar energía, bueno, a todo trapo. Su pupilo Glorian lo traiciona y lo mata, aprovechando que había gastado, como digo, casi toda su energía. ¿Por qué? Pues porque Glorian quería verse liberado de su amo, aunque realmente el conformador lo veía como un hijo. Glorian no pensaba de esa manera. El fantasma del conformador vuelve desde el otro lado para ajustar cuentas con seres cósmicos malvados y se dedica a ayudar a Galactus y a Eternidad en un momento de necesidad. Luego permanece con Galactus. Y vamos a pasar ya a la obra en sí, Batman contra el Increíble Hulk, que se publica en formato tabloide en DC Special Series 27, año 1981. Se titula El monstruo y el loco. Y esta va a ser el último crossover en formato tabloide durante muchos años. Creo recordar que el siguiente es Superman contra los Cuatro Fantásticos a finales de los años 90. Así que el siguiente crossover, que es la Patrulla X contra los Titanes, es en formato normal. ¿Cómo se gesta la obra? El editor Julius Schwartz, el de la izquierda, ofrece a Len Wayne, el de la derecha, la obra. ¿Por qué? Porque había trabajado en las dos colecciones. Había trabajado para Marvel con Hulk y había trabajado para DC con Batman. Y además, Wayne, en entrevistas previas, había confesado que eran sus dos superhéroes favoritos, uno de cada universo. Pues ya está, era la edición, era la elección justa. El editor Dick Giordano, el de la izquierda, recluta al dibujante José Luis García López. Además, Dick Giordano, aparte de editor, es también el entintador del cómic. Y por último, eligieron como colorista a Glynis Oliver, en aquella época Glynis Wayne, porque era la mujer de Len Wayne, así que todo queda en familia. Una vez tenemos a los autores, José Luis García López confiesa, bueno, confiesa no, es que nunca había dibujado personajes Marvel, así que se basa en este cómic, en el de Hulk número 23, que era un magazine, bueno, un tamaño un poco más grande de lo normal. En este concretamente estaba dibujado por John Buscema, y ahí busca la inspiración para recrear al Goliath verde. La historia se desarrolla en un universo alternativo, la Tierra Crossover, posiblemente la misma de Superman contra Spider-Man, pero esto, como nadie lo ha confirmado nunca, pues se imagina. Hubo mucha controversia por la elección del conformador de mundos como enemigo de Hulk. Primero porque realmente no es un malvado, es un ser cósmico que, bueno, pues malvado no es como Galactus, malvados no son. Y segundo, aparece en contadas ocasiones en el universo Marvel. Es muy poco conocido. Es que los que os he contado son todas sus apariciones de Marvel prácticamente. O sea, sale muy poquito en un montón de años de historia. Y en el año 82, pues había salido 3 veces, 2 o 3 veces. ¿Por qué elige Len Wayne a este enemigo de Hulk y no a otros? Que serían los lógicos. Los archienemigos eran la Abominación y el líder. Pues el de la izquierda, que es la Abominación, Wayne dice que es todo músculo, poco interesante, sería como una especie de matón, pero el Joker no le hace falta tener un matón. Y el otro, el líder, es muy inteligente, pero racional. Y además no le gustaba nada con este cabezón que tenía así largo, que es lo que le da la inteligencia. Así que decidió que el Joker se luciese. ¿Y quién podía hacer que la mente fracturada del payaso del crimen se haga realidad? Pues exacto, el conformador de mundos, por eso lo elige. Otro punto controvertido es que en el cómic Batman vence a Hulk usando gas narcótico. Le da una patada en el plexo solar y eso hace que el Coloso Esmeralda pierda el aire que tenía almacenado y vuelva a respirar inhalando el gas. Bueno, los fans saltaron enseguida. Batman nunca podría conseguir que con una patada, por muy fuerte que sea, consiguiese dejar a Hulk sin aliento. Pero Wayne se defiende diciendo que el Goliath verde lo hace de forma involuntaria. Es como un reflejo. Te dan una patada en el plexo solar y como reflejo, no porque te duela, sino como un reflejo involuntario, pues sueltas el aire. Pues bueno, pues quien se lo crea, bien. José Luis García López tuvo que pasar por distintos borradores antes de dar con el definitivo que le gustase a los ejecutivos. Este primero no le gustó a Giordano porque Hulk no parecía amenazador y Batman no sabía si estaba entrando o saliendo de la acción. Además, la pierna derecha de Batman estaba dibujada un poquito rara.
En el segundo borrador, Batman está perfecto. Ya le dicen a José Luis García López, Batman no lo toques. Y el resto de la portada también. Pero Hulk no nos gusta. No nos gusta porque sigue sin ser todo amenazante que podría ser, aunque lo es un poquito más. Y su pie izquierdo queda demasiado grácil, demasiado amanerado. Así que bórralo. Vale, correcto. Venga, pues entonces tercer borrador. Hulk ya está bien, nos gusta la manera que está, pero los pies son demasiado pequeños y apuntan hacia los lados. Por favor, que miren hacia adelante. Así que nuestro amigo José Luis García López les hace caso, hace los pies más grandes y los mete hacia adentro, con lo cual ya tenemos el dibujo final, que es este, y el que se pone en portada. En el prólogo vemos cómo nuestro amigo el conformador de mundos está perdiendo sus poderes y la cordura, por lo tanto, se alía con el Joker. Lo mejor que puedes hacer. Si pierdes la cordura, aliarte con el Joker. En el primer capítulo, titulado Cuando despierta el gigante, vemos al doctor Bruce Banner trabajando como conserje en Wayne Research, donde han desarrollado un cañón gamma que le puede curar su condición dejando de ser Hulk. Pero antes de conseguir acceder a su objetivo, ataca el Joker buscando el cañón, porque lo necesita el conformador de mundos para estabilizar su poder. El Joker consigue robarlo tras enfrentar a Batman contra Hulk. Muy fácil, le dice, Grandullón, ese es tu enemigo, el de las orejas puntiagudas, a por él, y a por él que va. El cruzado de la capa vence usando gas narcótico, la escena que hemos visto antes. Hulk cae fulminado y se convierte en Bruce Banner, como pasa casi siempre que pierde la consciencia. Y ahora ya, curiosidad, no sé si os habéis dado cuenta o lo habéis planteado, que este cómic podría titularse La batalla de los dos Bruce. Bruce contra Bruce, ya que ambos se llaman igual. Bruce Wayne, Bruce Banner. Por menos de esto en una película, Batman contra Superman, las dos madres se llamaban Marta, dejaron de pelear de forma milagrosa. Pues bueno, pues aquí tenéis a dos Bruce. Y empieza el capítulo 2, cuando no llegan los sueños. Aquí el Joker usa el cañón gamma con el conformador, pero no funciona. No consigue estabilizar los poderes y la cordura del alienígena. En el capítulo 3, titulado Cuando el mar se torna verde, Batman sigue la pista del Joker mientras Bruce Banner intenta recrear el cañón gamma, pero lo raptan unos soldados falsos que realmente están a las órdenes del Joker y el conformador. Y ya llegamos al cuarto capítulo, cuando el conformador ordena, porque la radiación que emite Hulk es la cura que necesita nuestro alienígena, pero el Coloso Esmeralda escapa, así que solamente es temporal. Así que el conformador envía al Joker para que encuentre a Hulk y pueda absorber la energía gamma necesaria para estabilizarse. El Joker pide una tregua con Batman y le dice que para evitar la destrucción del universo por el descontrol del conformador de mundos, tienen que buscar a Hulk. Por lo tanto, héroe y villano colaboran en ese empeño. Ya llegamos al quinto capítulo, cuando reina la locura. Así que Batman ayuda a Hulk a curar al conformador. Para llegar a él tienen que enfrentarse a un montón de villanos creados por la mente del conformador, que son enemigos de Hulk y enemigos de Batman. Y una vez que pasan a través de ellos, el conformador absorbe la energía de Hulk tanto que Hulk se convierte en Bruce Banner. Nuestro amigo el conformador se cura y llega la hora de pagar las deudas, porque los superhéroes no lo sabían, pero el conformador había hecho un trato con el Joker, así que le da el poder suficiente como para convertirlo en rey del mundo. Tiene poderes cósmicos que le permiten alterar la realidad, igual que pasa con Glorian. Batman y Hulk unen fuerzas para derrocar al payaso del crimen de su reino de locura, pero todo es en vano, no pueden con él. Y es la propia mente fracturada del Joker la que acaba cediendo, lo que aprovecha Batman para pegarle un puñetazo y noquearlo. Una vez queda noqueado, el conformador dice que ha cumplido su parte del trato y que se larga llevándose su poder. Al quedarse noqueado, el poder del Joker, que era hacer realidad su sueño, ya se desvanece, por lo tanto, todo vuelve a la normalidad. El Joker acaba encerrado, pero ya esta vez tiene sueños felices, por eso se está riendo,
y Banner escapa antes de que los detengan con la bendición de Batman, que se apiada de él. Y hasta aquí hemos llegado en este vídeo segundo dedicado a Marvel contra DC, Batman contra el increíble Hulk. El tercer vídeo lo dedicaremos a la Patrulla X contra los Nuevos Titanes justo en los años 80, en la época de mayor esplendor de ambas colecciones, que eran los que rompían la pana tanto en Marvel como en DC. ¿Os ha gustado el vídeo? Pues le dais al like. ¿Estáis suscritos? ¿Cómo que no? Si es gratis y no cuesta nada. Pues suscribíos. Y si queréis estar al tanto de los siguientes vídeos, pues le dais a la campanita. Venga, amigos, nos vemos en el próximo vídeo.